Blue, servicios ópticos y auditivos, patrocina los deportes. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Deportes 9, el espacio de esta casa que analiza la actualidad deportiva. Como pueden ver, en el día de hoy no nos acompaña nuestro compañero Roque Reyes, el cual por motivos personales no ha podido estar en el día de hoy con nosotros, pero aún con todo continuaremos con nuestro análisis semanal de la actualidad deportiva y futbolística en mi caso. A continuación, como todas las semanas, dejaremos a nuestro compañero Joaquín López con el análisis polideportivo de la actualidad. Empezamos, como siempre, viendo qué ha pasado este fin de semana en Tercera Federación. Tras disputarse la jornada número 27 del grupo noveno de Tercera Federación, encabeza la clasificación el Motril, seguido por el Mijas Las Lagunas, el Arera de Cermilla, el Torre del Mar y el Churriana, que cierra los puestos de playoff. Posición de la que cae el mejor colocado de los equipos jienenses, el Torredonjimeno, que baja hasta la séptima plaza, manteniéndose a 3 de las eliminatorias de ascenso. En la parte media-baja de la tabla encontramos al Atlético Porcuna, que se encuentra noveno, y ya en situación más delicada encontramos al resto de conjuntos de nuestra tierra. El Martos, tras caer frente a la Arena de Armilla, se mete de lleno en la pelea por la salvación, y con 30 puntos cierra los puestos de descenso. Atrás encontramos al Atlético Mancha Real y cierra la categoría como colista una semana más el Club Deportivo Torre Perogil pese a su victoria de este fin de semana. Le hablamos, como no puede ser de otra manera, precisamente del Club Deportivo Torre Perogil. Pese a la victoria de este fin de semana, el Club Deportivo Torre Perogil sigue en una situación muy delicada, y es que el campo torreño sigue siendo un campo complicado para los visitantes, valga la redundancia, y este fin de semana el Club Deportivo Torre Perogil logró una importante victoria frente al Huetor Tájar, que no puso las cosas fáciles. Aunque el resultado de 2-1 mantiene a los rojillos en la zona baja, este triunfo supone una inyección de moral tremenda para afrontar el último tramo de la temporada. El partido no empezó de cara para los locales, el conjunto granadino salió mandando y logró adelantarse gracias a un gol de Mayas tras un saque de esquina. Sin embargo, si algo define al equipo de la Loma es que nunca baja los brazos. Tras el mazazo inicial, el Club Deportivo Torre Perogil empezó a ganar metros y a tirar de casta. Óscar Fernández puso las tablas a la media hora de juego aprovechando un córner y justo antes de enfilar los vestuarios, Sergio Caño culminó la gesta con el 2-1, de nuevo en una acción de estrategia que pilló desprevenida a la zaga visitante. En la segunda mitad tocó ponerse el mono de trabajo, el Huetor Tájar apretó y monopolizó el balón, pero la defensa torreña se mostró como un muro infranqueable. Entre el oficio de los rojillos para frenar el ritmo del partido y la falta de acierto visitante en las botas de Ita y Jorge, los 3 puntos se quedaron en casa. Pese a seguir en el fondo de la tabla, el Torre Perogil tiene un partido menos y la salvación a 12 puntos, una distancia difícil pero matemáticamente posible a falta de 8 partidos. La verdad es que es situación muy complicada la que tiene aún con esta victoria el Club Deportivo Torre Perogil, que como les decía, pues tiene la salvación a 12 puntos, 4 partidos de distancia a falta de 8. Se tienen que dar muchas casualidades, muchas carambolas para que el conjunto de nuestra tierra, el Club Deportivo Torre Perogil, consiga mantener la categoría una temporada más. Pese a eso, pues un primer punto, este triunfo de este fin de semana frente al Huetor Tájar como local. Esperamos que sigan llegando los resultados positivos y a ver si consigue acercarse a esa salvación tan ansiada y mantener un año más la categoría, esta tercera federación en la que lleva tantos años disputando, 10 años si no me equivoco, de forma ininterrumpida el Club Deportivo Torre Perogil. Dejamos aquí el grupo noveno de tercera federación y pasamos a ver qué ha pasado este fin de semana en División de Honor.
Encabezan la clasificación en el grupo 2 de División de Honor el Cantoria, que retoma el liderato, seguido por el Loja, que cae a la segunda plaza, y el Atlético Marbella. En cuanto a los equipos de nuestra provincia, la jornada 26 del grupo 2 de División de Honor andaluza nos ha dejado un ajustado derbi provincial que deja al Baeza aún fuera de los puestos de descenso y al Villacarrillo empatado a puntos con el Club Deportivo Santa Fe, conjunto que cierra la salvación. Empate no, ojalá hubiera sido un empate para los intereses del cuadro baezano. Victoria, quería decir, de un Villacarrillo que se acerca a la salvación, como ven ustedes, empatado a puntos con el Club Deportivo Santa Fe. Como les decía, el Baeza Club de Fútbol visitaba el feudo del Villacarrillo con la intención de romper dos muros, su mala racha de resultados y el histórico maleficio que le impide vencer a los celestes bajo sus actuales denominaciones. Pese a pelear durante los 90 minutos, un zarpazo en el descuento dejó al equipo de la Ciudad Patrimonio sin premio. El conjunto de Chico Pérez saltó al césped del Municipal Veracruz con las ideas claras, seriedad defensiva y control. Durante gran parte del encuentro, el Baeza tuteó a un Villacarrillo que venía con el viento a favor tras sus últimos resultados. El equipo supo contener las acometidas locales en un duelo trabado sin un dominador claro, donde el respeto mutuo marcó el ritmo de juego. El Baeza buscó con ahínco ese gol que rompiera las estadísticas históricas, pero la suerte volvió a ser esquiva en los metros finales. Cuando el reparto de puntos parecía definitivo, un resultado que habría mantenido la distancia de seguridad con el descenso, llegó el jarro de agua fría. Rubén Carranza anotó para el Villacarrillo en el minuto 91, dejando al Baeza sin tiempo para reaccionar. Tras este pinchazo, el Baeza Club de Fútbol se mantiene con 23 puntos, pero encadena 4 jornadas sin ganar, lo que obliga a mirar de reojo a la zona baja. El Villacarrillo, con su victoria, se aprieta en la clasificación y se queda a solo 3 puntos de los nuestros, empatado a puntos con el equipo que cierra la salvación. La verdad es que triunfo de un Villacarrillo que ajusta más si cabe el descenso y mete en un aprieto al Baeza, que en las últimas jornadas veía el descenso a 5 o 6 puntos. La verdad es que se había metido en una situación relativamente cómoda el Baeza, pero tras este tropiezo se mantiene a 3 puntos, todavía tiene margen el Baeza a falta ya de muy poquitas jornadas también para concluir la temporada en División de Honor. Pero bueno, lo que tenemos que destacar es que pese al tropiezo todavía tiene ese colchón de 3 puntos, pero no se puede dormir de ninguna manera el Baeza en los laureles si quiere mantener la categoría. Dejamos aquí, como decimos, el grupo segundo de División de Honor y pasamos a ver qué ha pasado este fin de semana en Primera Andaluza Jaén. La jornada número 27 de Primera Andaluza Jaén deja una semana más en la zona alta de la tabla al Atlético Jaén, que se mantiene primero con 7 puntos de ventaja sobre el carolinense. Tercero encontramos al Tugio Juegos Limpios, cuarto el Iliturgi y cierra los puestos de playoff el Bailén 1808. Los equipos de nuestra comarca, tras una jornada para olvidar con pleno de derrotas, se alejan de los puestos de privilegio. El Begíjar cayó frente al Bailén, el Úbeda Viva hizo lo propio frente al Iliturgi, quedándose a 3 y 5 puntos respectivamente de las eliminatorias de ascenso, mientras que el Sabiote recibía en su estadio al líder y no consiguió nada positivo, manteniéndose una semana más como farolillo rojo de la categoría. Comenzamos hablándoles del partido del Begíjar frente al Bailén 1808, en un duelo que supuso un duro golpe para las aspiraciones del Begíjar en su visita al estadio Gregorio Manzano Ballesteros. El equipo de la comarca de La Loma, dirigido por Álvaro de la Torre, cayó por la mínima ante un rival directo como el Bailén 1808 en una final que se decidió por detalles sobre un césped en muy mal estado. El partido no empezó bien para los intereses vejijeños, ya que a los 14 minutos Luis adelantaba a los locales. Sin embargo, el Begíjar demostró la casta que les caracteriza. El equipo no se descompuso y solo 12 minutos después, Chiri ponía las tablas en el marcador, devolviendo la esperanza a la expedición de La Loma antes del descanso. En la reanudación, el duelo fue una batalla física constante. El Begíjar peleó cada balón dividido, pero la fortuna no estuvo de su lado en las áreas.
Cuando el empate parecía el resultado más justo, el conjunto local de José Madrigal encontró el camino del gol en el minuto 76 por mediación de Elías. Ese 2-1 definitivo no solo supone la pérdida de los 3 puntos, sino también del average particular, un factor que puede ser crítico en esta recta final. Tras esta derrota, el equipo se queda con 39 puntos. El Bailén se escapa a la quinta plaza, la última del playoff, con 42. Con solo 3 jornadas por delante, el Begíjar está obligado a ganarlo prácticamente todo y esperar pinchazos del Bailén, el Linares B y el Club Deportivo Villanueva, que son los conjuntos que actualmente están por delante del Begíjar Club de Fútbol. La verdad es que duro revés el que se llevó el Begíjar este fin de semana en un partido que, como decía al inicio, puede ser una final de cara a la clasificación al playoff. Lleva el Begíjar toda la temporada luchando, pero siempre en un terreno peligroso, porque no ha estado metido de lleno desde hace muchas jornadas en esas eliminatorias de ascenso. Lleva ya unas jornadas, como les digo, descolgado de los puestos de privilegio, y veremos a ver cómo concluye la temporada, pero ahora mismo pues lo tiene muy complicado el Begíjar, porque no depende enteramente de lo que hagan ellos, sino que también dependen de lo que hagan sus rivales, que, como les decía, pues el Bailén, el Linares B y el Villanueva tendrían que tropezar de forma consecutiva y el Begíjar no dejarse puntos por el camino para que en estas 3 jornadas que restan de temporada pues poder auparse a esa quinta posición que cierra el playoff de ascenso. Dejamos aquí el estadio del Begíjar y nos cambiamos de campo. Visitamos ahora el estadio del Úbeda Viva, que era otro de los conjuntos de nuestra comarca que estaba peleando por ese posible disputar las eliminatorias de ascenso, y tras este tropiezo pues también se le pone muy en contra las cosas al Úbeda Viva si quiere disputar los playoffs. Dura mañana de domingo para el Club Deportivo Úbeda Viva. Los ubetenses no pudieron frenar a un Iliturgi que llegó a la ciudad patrimonio con el colmillo afilado y se llevó los 3 puntos, certificando además su pase matemático al playoff. El equipo de la Loma peleó, pero la efectividad de los de Andújar terminó por decantar la balanza en el San Miguel. La primera mitad fue un duelo de pizarra, muy táctico y con escasas llegadas claras a la área. Sin embargo, el fútbol a veces es cuestión de chispazos. Cuando el Úbeda Viva parecía contener bien las acometidas visitantes, Julio Campos inventó un gol de bella factura en el minuto 37 que puso el 0-1. En la segunda parte, el Úbeda Viva dio un paso adelante y buscó con más ahínco la portería rival, dejando minutos de mejor fútbol y mayor intensidad. Pese al esfuerzo del conjunto ubetense por igualar la contienda, el Iliturgi tiró de oficio. En el minuto 79, Jesús Santiago aprovechó un balón suelto en el área para batir al joven guardameta Iván Sánchez, estableciendo el 0-2 definitivo, que resultó inamovible. El equipo se mantiene con 37 puntos en la 9ª posición. La codiciada quinta plaza se queda ahora a 5 puntos de distancia. Pues como les decía anteriormente, si el Begíjar Club de Fútbol no depende de sí mismo, pues imagínense ustedes el Úbeda Viva. La verdad es que tiene que ser muy grande la carambola, como decía anteriormente, para que a falta de 3 partidos el Úbeda Viva sume los puntos que necesita, porque, como les digo, no depende de sí mismo, sino que necesita los tropiezos del resto de conjuntos, hacer pleno. Y si anteriormente les hablaba que el Begíjar depende de los pinchazos del Bailén, el Linares B y el Villanueva, pues a eso hay que sumarle también que el Úbeda Viva necesita los pinchazos del Begíjar si quiere alzarse a la quinta plaza que cierra el playoff, porque el resto de puestos para disputar estas eliminatorias parece que ya tienen dueño y que no van a moverse de aquí a final de temporada, a falta, como les decía, de 3 jornadas para que termine la campaña regular. Dejamos el estadio del Úbeda Viva y este tropiezo de esta jornada, como les decía, del conjunto ubetense, y vemos por último en Primera Andaluza Jaén que ha hecho el Atlético Sabiote, que se enfrentaba ni más ni menos que al líder de la categoría, al Atlético Jaén, que si no cambia la cosa pues va a ser el conjunto que consiga el ascenso directo, y lo tienen muy de cara para conseguir, como les digo, este ascenso directo.
El Atlético Sabiote no pudo obrar el milagro ante el líder, el Atlético Jaén, y tras caer por 0-3 en casa, se confirma de manera matemática el descenso de los nuestros. A pesar de la diferencia en la tabla, el equipo de la Loma peleó frente a un rival que tiene el ascenso a tiro de piedra. El guión del partido fue el esperado, entre dos equipos con realidades opuestas, pero el Sabiote plantó cara desde el inicio. El conjunto capitalino golpeó pronto. En el minuto 16, Antonio Armenteros ponía el 0-1, una renta mínima que los sabioteños lograron mantener con punto honor hasta el descanso, soñando con una posible remontada. Las esperanzas locales se desvanecieron pronto en el segundo acto, cuando Fran Villar anotó el 0-2 apenas 5 minutos después de volver de vestuario. En el tramo final del encuentro fue especialmente duro para el cuadro local. En el minuto 70 Raúl vio la tarjeta roja, dejando al Sabiote en inferioridad numérica para afrontar los últimos instantes. Con uno menos sobre el verde, Armenteros volvió a ver puerta en el 83 para cerrar el marcador definitivo. Con 19 puntos en el casillero y solo 9 por disputarse, el Atlético Sabiote queda a 11 de la salvación que marca el Club Deportivo Navas, consumándose, como les decía, matemáticamente su descenso. Pues ahora solo queda restar las 3 jornadas que quedan para terminar la temporada y ponerse a planificar ya el campeonato del año que viene en Segunda Andaluza. Veremos a qué grupo va el conjunto del Atlético Sabiote, pero bueno, la suerte nos ha acompañado a este conjunto de la Loma en muchos tramos de la temporada, lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, tanto nuestro compañero Roque como yo, que resultados muy ajustados, crónicas que le hemos hecho desde aquí en infinidad de ocasiones, que le hablaban de partidos mucho más igualados de lo que el resultado pues reflejaba, ¿no?, para el Sabiote, y al final pues esos pequeños detalles, esos goles que no han llegado y esas derrotas muy ajustadas en muchas ocasiones del Sabiote pues han terminado costándole la categoría, y ya pues lo que decía, a planear la temporada que viene y a pelear por volver a ascender de categoría en una segunda que, sin desmerecer, pues todo el mundo pues quiere estar en una categoría más alta un año con otro, como es obvio, pero bueno, no ha tenido suerte el Atlético Sabiote esta temporada y veremos a ver cómo se desempeña el año que viene en una nueva categoría. Dejamos aquí Primera Andaluza Jaén, cambiamos nuevamente de categoría y cerramos nuestro análisis al fútbol en la comarca con la Segunda Andaluza, comenzando por el grupo primero. Tras disputarse este fin de semana la última jornada en el grupo primero de Segunda Andaluza Jaén, ya conocemos a los equipos que disputarán el ascenso de categoría. El Real Jaén B, tras su victoria frente al Valdepeñas, certificó su ascenso directo, mientras que el Atlético Jamilena, los Villares, el Atlético Mengíbar y el Martos B cerraron su pase al playoff de ascenso a Primera Andaluza Jaén. Como ven ustedes, muy ajustado este grupo primero. El Real Jaén B ascenderá de forma directa con un puntito más que el Atlético Jamilena, que termina segundo, los Villares tercero, cuarto el Atlético Mengíbar y quinto cierra el playoff de ascenso el Martos B con 33 puntos. Dejamos aquí el grupo primero y vemos ahora qué ha pasado en el grupo segundo. Y es que en cuanto, como les decimos, al grupo segundo, vemos tras una gran temporada el conjunto de nuestra comarca con posibilidades de meterse en el playoff se ha quedado a las puertas pese a su victoria de este fin de semana. El Castellar Ibero asciende de manera directa, mientras que el Quesada, el Joda, el Bea de Segura y el Mogón pelearán por los puestos de ascenso. Nos toca, como les digo, hablar del conjunto de nuestra comarca, del Club Deportivo Torre Perojil, que luchó hasta el último momento y que no pudo ser, la verdad es que una pena, porque ha estado la cosa ajustadísima, como pueden ver ustedes en la clasificación. A solo un punto se ha quedado el Club Deportivo Torre Perojil B de hacer la machada y finalmente meterse en el playoff. No ha podido ser esta temporada, pero conforme han jugado esta campaña, pues estamos seguros de que el año que viene lograrán el objetivo de meterse en esa pelea por el ascenso de categoría. Les hablamos, como no puede ser de otra manera, de este partido. Yo creo que es el más destacado de la jornada en esta categoría, y es que el Torre Perojil B hizo honor a su escudo y peleó hasta el final en el Estadio Municipal Maestro Martínez.
Los canteranos rojillos lograron una meritoria victoria por 1-2 ante el Club de Fútbol Santisteban en la última jornada de Liga, pero los resultados de terceros impidieron que este triunfo valiera un billete para el playoff de ascenso. El filial del Torreperogil no lo tuvo fácil. El Santisteban, que cerraba una temporada histórica, se adelantó pronto por mediación de Juanma. Sin embargo, la respuesta torreña fue inmediata y contundente. Solo un minuto después del gol local, la presión del Club Deportivo Torreperogil provocó un autogol que devolvía las tablas al marcador antes del descanso. En la segunda mitad, el filial rojillo impuso su ritmo y su ambición. El premio llegó en el minuto 75, cuando Antonio Cazorla mandó el balón a la red para firmar el 1-2 definitivo. A pesar de sumar estos 3 puntos de oro a domicilio, la clasificación final deja un sabor agridulce en la expedición torreña. El Club Deportivo Torreperogil B finaliza la fase regular en sexta posición con 37 puntos y se queda a tan solo un punto de la zona de playoff, una distancia mínima que refleja lo cerca que ha estado la Loma de tener a otro conjunto luchando por subir de categoría. La verdad es que una penita este puntito de nada que ha dejado al filial del Torreperogil, al filial rojillo, sin disfrutar de ese playoff de ascenso que por méritos propios yo creo que se han merecido durante todo el año. Han estado en la pomada durante todo el campeonato y la verdad es que sabor agridulce la victoria de ayer, que no les permite por un puntito meterse en ese playoff, que bueno, el resto también se lo han ganado, eso no es discutible, pero bueno, también nos tiran los equipos de nuestra comarca y son a los equipos que hemos estado siguiendo durante todo el año, y ver que se quedan tan cerca y a las puertas de estas eliminatorias, pues bueno, es una pena. Y desde aquí pues mandar un fuerte abrazo a toda la parroquia torreña, que se habrán quedado con el regustillo de disputar ese playoff, ¿no?, al final de esta campaña en la que han peleado muchísimo y bueno, se han quedado a las puertas. El año que viene pues auguramos que seguro que van a estar disputando ese ascenso a Primera Andaluza Jaén, que ya el año pasado se quedaron a puertas, este año a puertas, pues a la tercera irá la vencida casi seguro. Por último, en este grupo segundo de división de Segunda Andaluza Jaén, le hablamos del Club Deportivo Rus y el partido que le enfrentó al Arquillos Club de Fútbol. El equipo de nuestra comarca bajó el telón de la liga frente al Arquillos en un encuentro entretenido que terminó con un ajustado 1-2. Aunque los puntos volaron del San Blas, los ruseños pelearon hasta el último minuto para regalarle una alegría a sus seguidores. El partido se decidió antes del descanso, en unos 45 minutos donde la efectividad visitante marcó la diferencia. El Arquillos entró mejor al partido y logró una renta de 2 goles gracias a los tantos de Antonio Merino en el minuto 11 y Capi en el 30. Lejos de rendirse con el 0-2, el Rus dio un paso adelante. En el minuto 40, Edu Rosario recortó distancia anotando el 1-2, un gol que devolvía la esperanza a la grada y dejaba el partido abierto para la reanudación. A pesar de los intentos en la segunda mitad por rescatar al menos un punto, el marcador no se movió más. El Club Deportivo Rus termina esta durísima campaña con 11 puntos en el casillero, ya que ha sido un año de aprendizaje y resistencia para un club que ha tenido que lidiar con la dureza de la categoría y finalizar penúltimo clasificado. La verdad es que una campaña totalmente de transición, la del Club Deportivo Rus, que al inicio de campaña, a final de la anterior, se anunciaba como filial del Real Jaén, y bueno, pues el convertirse en un equipo de formación pues tiene esas cosillas, ¿no? Porque al final, en principio, no luchas por ascender, no luchas por hacer un equipo más fuerte del que cabría, no tiras de gente joven y los resultados pues han sido los que son. Un año, perdonen ustedes, totalmente de transición para un Club Deportivo Rus, que veremos cómo afronta la planificación del año que viene, qué proyecto tiene, qué expectativas tiene de cara al año que viene, si quieren fichar gente, si quieren seguir tirando de gente de la cantera. No sabemos, desde aquí pues ahora mismo no conocemos los planes del equipo, pero bueno, esperemos que se haga buen trabajo y veremos qué resultados da de cara a la próxima campaña, esa planificación, como les decía, de un Club Deportivo Rus que este año pues bueno, se ha quedado con solo 11 puntitos, lo que
ha sido toda la campaña y que no ha dado de más el equipo, quedando, como les decía, penúltimo en la clasificación. Dejamos aquí el grupo segundo, cambiamos de categoría y por último les hablamos del grupo tercero de Segunda Andaluza Jaén. Como les digo, mejor sabor de boca nos deja el grupo tercero de Segunda Andaluza tras la última jornada de la temporada regular. El Campillo del Río consiguió un empate en la última jornada y ascenderá, como ya se sabía, pasara lo que pasara, de forma directa. Los equipos que disputarán el playoff de ascenso serán el Jabalquinto, el Lopera y dos conjuntos de nuestra comarca, el Club Deportivo Canena Atlético y el Ibro Club de Fútbol. La verdad es que es muy buena última jornada. Ahora sí, la suerte ha sonreído a los conjuntos de la comarca de La Loma, que como pueden ver ustedes en la clasificación, han cerrado la campaña como cuarto y quinto clasificado, lo que les da acceso a disputar el playoff de ascenso. Le hablamos en primer lugar del mejor clasificado de los dos, el Canena Atlético, y el partido que disputó para cerrar la campaña frente al Club Deportivo Útica. El Canena Atlético certificó su billete para la promoción de ascenso a Primera Andaluza tras una remontada de casta en el Estadio Municipal de Marmolejo. Los hombres de Baltasar Pollatos supieron sufrir cuando el destino se puso en contra y terminaron celebrando por todo lo alto un 2-1 que vale una temporada entera. El partido empezó con nuevos errores para el equipo de nuestra comarca. El Útica, que no se jugaba nada, salió sin presión y golpeó primero en el minuto 14 por mediación de Miguel Luque. Ese 1-0 obligaba al Canena a la heroica y la respuesta no se hizo esperar. El cuadro canenero no se descompuso y empezó a volcarse sobre el área rival, provocando el error del conjunto local. La insistencia tuvo premio por partida doble. Primero, un autogol de Jesús Salvador en el 41 ponía las tablas y casi sin tiempo para respirar, otro tanto en propia meta, esta vez de Pedro Manuel Ramírez, culminaba la remontada justo antes del final vestuario. En la segunda mitad, el Canena Atlético tiró de oficio y corazón para defender ese 1-2, que valía oro. Supieron cerrar filas y mantener el resultado hasta el pitido final, destacando la euforia en la expedición de la Loma. El Club Deportivo Canena Atlético termina la liga regular en cuarta posición con 41 puntos. Los nuestros se medirán en semifinales de playoff al Lopera. La ida se jugará en el Fortín del Canena y la vuelta en tierras loperanas. Sufrido triunfo el del Canena, el de este fin de semana, para certificar su pase al playoff. La verdad es que un partido más ajustado de lo esperado, ya que el Club Deportivo Útica no se jugaba nada. Pero bueno, partido sufrido, como les digo, el del Canena, que al final consiguió mantener su posición en el playoff de ascenso. Pese a que no se jugaba nada el Útica, pues le puso las cosas difíciles, cuanto menos, al conjunto de nuestra comarca para conseguir certificar su participación en el playoff. Dejamos aquí al Canena y le hablamos también del Ibro Club de Fútbol, que lo tenía más complicado a priori porque no dependía de sí mismo. Como les digo, el Ibro llegaba a la última jornada sin depender de sí mismo y obligado a ganar a un hueso duro como el Club Deportivo Jabalquinto y a esperar un tropiezo del Urgabona. Y los astros se alinearon, victoria sólida de los nuestros y empate de los arjoneros para certificar un pase agónico a la promoción de ascenso. A diferencia de su rival, que ya tenía los deberes hechos, el Ibro saltó al césped con el hambre de quien se juega la vida. Los chicos de Guille Vilches supieron canalizar la presión y dominar los tiempos del partido. No hubo espacio para los nervios iniciales. En el minuto 14, Iván Calvo mandaba el balón al fondo de la red para poner el 1-0 y encender la mecha de la esperanza en la grada, resultado con el que se llegó al descanso. Tras la reanudación, el Ibro mantuvo la seriedad defensiva y encontró la tranquilidad en las botas de su emblema. Pocholo, el capitán verde y blanco, anotó el 2-0 definitivo en el minuto 59, cerrando un partido impecable. La victoria, sumada al empate del Urgabona ante el Campillo, provocaba un cambio de cromo en la tabla justo en el último suspiro. El Ibro Club de Fútbol asalta la quinta plaza con 39 puntos, superando por 1 al Urgabona. La ironía del fútbol hará que el Ibro y el Jabalquinto vuelvan a verse las caras de inmediato en el playoff de ascenso. La ida será en el Fernández Martínez de Ibro, mientras que la vuelta se disputará en Jabalquinto. La verdad es que menuda última jornada del Ibro, que necesitaba el tropiezo, como les decía, del Urgabona y vencer al Jabalquinto,
que estaba ya clasificado, si no me equivoco, como tercero a ese playoff de ascenso, y al final pues se puso todo de cara, hizo los deberes el Ibrox llevándose el partido en su casa como local, tenían esa ventaja, pero tenían que esperar un tropiezo del Urgabona que al final llegó en forma de empate, lo que da al conjunto de la Loma pues esa quinta plaza que cierra las eliminatorias, que cierra los equipos que van a disputar y que van a disputarse el ascenso, y veremos a partir de ahora si la suerte, como este fin de semana, sonríe a un Ibrox que ha hecho los deberes y que ha conseguido finalmente meterse en el playoff de ascenso. Cerramos la categoría, cerramos el grupo tercero de Segunda Andaluza Jaén, hablándoles del Lupión, el conjunto de nuestra comarca, el colista de la categoría, que bueno, que este fin de semana ha sufrido una derrota apabullante, ¿no? Porque al final caer por 0-7, como ha caído este fin de semana frente al Lopera, pues siempre es doloroso. Punto y final, como les digo, a un año deportivamente muy complicado para el Lupión Atlético. El equipo de Fernando Carriquí cerró la fase regular en el grupo 3 de Segunda Andaluza Jaén con una abultada derrota frente al Lopera. Los loperanos, que se jugaban al tercer puesto, no tuvieron piedad de un Lupión que, a pesar de las dificultades, ha mantenido el tipo y el compromiso hasta el último minuto de la competición. El Lopera salió decidido a no dejar espacio a la sorpresa y sentenció el choque por la vía rápida. El acierto goleador de los visitantes fue una losa demasiado pesada para la zaga local. En apenas 20 minutos el marcador ya reflejaba un 0-3 que ponía el partido muy cuesta arriba para el Lupión. El delantero loperano, pichichi de la categoría, demostró su olfato anotando hasta 4 goles. Carrillo anotó 3 de ellos antes del descanso, dejando el encuentro visto para sentencia con un 0-6 al intermedio. En la segunda mitad, el Lupión Atlético trató de ajustar líneas y mostrar su cara más combativa, aunque Carrillo redondeó su cuenta particular en el 70 con el 0-7 definitivo. El equipo de la Loma peleó cada balón para evitar que la sangría fuera mayor en los últimos instantes de su andadura liguera. El Lupión finaliza como colista con 5 puntos tras un año donde la falta de gol y la fragilidad defensiva han pasado factura a un proyecto modesto pero valiente, y que si no pasa nada, pues el año que viene disfrutará un año más del fútbol en nuestra comarca. No sabemos en qué estadio, si volverá a jugar en su pueblo, si jugará en Ibrox, si jugará en Mejíjar, pero bueno, lo importante, como siempre les decimos, es que este proyecto modesto, como les decía hace unos instantes, pero valiente, pues dispute y disfrute del fútbol un año más el municipio de Lupión, ante, bueno, una temporada que ha sido muy complicada, derrotas muy abultadas las que ha sufrido este proyecto, que por segundo año consecutivo participa en la competición. Veremos a ver si el tercero mejora las sensaciones y empiezan a llegar los resultados para un Lupión que, bueno, que ha sufrido un muy duro castigo en la última jornada de la Liga y que cierra su paso por este grupo tercero de Segunda Andaluza Jaén. Dejamos aquí nuestro repaso a la actualidad futbolística y ahora vamos a pasar a ver, de la mano de nuestro compañero Joaquín López, la actualidad polideportiva, con especial énfasis en 2 pruebas de atletismo que este fin de semana han logrado reunir una gran participación con miles de corredores en las ciudades de Úbeda y Baeza. Les dejamos, como les digo, con el repaso polideportivo de la mano de nuestro compañero Joaquín López. Hasta ahora. Bienvenido a esta nueva sección, a una nueva sección polideportiva en este programa Deportes 9. Vamos a hablarle hoy de baloncesto, vamos a hablar de fútbol sala como siempre también, de atletismo y de tenis. Comenzamos ahora mismo. En baloncesto el CB Baeza aplazó su partido contra el Pifi Jaén para el próximo 8 de abril, ya para después de la Semana Santa, mientras el Úbeda Viva perdió contra Bailén por solo 2 puntos, 66-64. En un partido que comenzó mal, puesto que el conjunto VTS se fue 10 abajo en el primer cuarto, 21-11. Y de 11 ya un punto más. También ganó el segundo cuarto del parcial el conjunto de Bailén. Pero fue en el tercero en el que el conjunto VTS se metió en el partido. Estuvo en el encuentro todo el último cuarto, puesto que se fue solo 1 abajo al final del tercer cuarto. Y finalmente, por desgracia, se le fue ese partido en una cancha complicada como la de Bailén. Derrota, por lo tanto, por 66-64 del Úbeda Viva en tierra de Bailén.
Este fin de semana en el Palacio de Deportes de Santander se disputó el tercer campeonato de Fútbol 6 de Soca España, el segundo en el que participa, en realidad era la cuarta edición, es la segunda en la que participa Andalucía, y decirles que fue un torneo en el que la selección andaluza hizo un grandísimo partido con varios jugadores con 5 concretamente jugadores de la Liga 9 de la Loma TV, en los que en el primer encuentro derrotaba a Cataluña por 3 goles a 2, en un partido absolutamente espectacular, y en el que el conjunto andaluz conseguía de alguna forma vengar la derrota en semifinales de la pasada temporada. En cambio no hubo suerte en la segunda y la tercera jornada, puesto que nos tocó Navarra, un equipo que es espectacular. Este año no consiguió el título, lo consiguió Euskadi finalmente, pero Navarra nos endosó un 6-0 clarísimo. Empezó a ver la fortaleza que tenía el conjunto andaluz, que para todo el mundo fue el mejor equipo de la primera jornada, y el equipo navarro salió sin titubeo y endosó un contundente 6-0 a la selección andaluza. En una tercera jornada, en un mal partido, en el que nos lo jugábamos todo contra Baleares, el conjunto andaluz perdió por 4-2, un partido que fue ganando 1-0, que fue ganando también 2-1, pero con los últimos minutos son nervios y probablemente esa falta de inteligencia en algunos momentos para conservar el marcador, puesto que el empate no hubiese valido para pasar a semifinales, pero se nos fue y por lo tanto había que felicitar nada más que a Navarra y a Cataluña por ese pase a las semifinales. Las semifinales tuvimos un Navarra-Cantabria con victoria Navarra y un partido entre Euskadi y Cataluña con victoria de los vascos, que se metían en la final y que conseguían ganarla por 2-1 a Navarra, muy justamente además, esa final disputada el domingo por la mañana. Y nada, felicitar a los jugadores de la selección andaluza, especialmente a los de Jaén, que lo han dado todo en esta nueva edición del Campeonato de España de Fútbol 6. En la Liga 9 de la Loma TV apenas hubo partidos, puesto que muchos se han quedado para este fin de semana, precisamente de los equipos que han jugado el Campeonato de Andalucía, el Campeonato de España, de Soca de Fútbol 6. Decir que Perú derrotaba 11-8 a Cazalilla en un partido en el que no se jugaba nada, puesto que había sido ya campeón de grupo. Villanueva se aseguraba la tercera plaza al ganar por 6-2 a Villatorres. Igualado partido entre Ferretería Gil Mancharral y Estación Fútbol Sala, 5-4 para el equipo manchego, que se aseguraba así la segunda plaza del torneo. Quedan para este fin de semana el Fuensanta Futsal Bobadilla y el Carboneros Monte. Y decir también que en el grupo B solo se jugó un partido. El Cabra Joven goleó por 14-2 al Atlético del Mar y ahora mismo tendrá que esperar para ver lo que ocurre en ese García Olímpico de Necijal, que decidirá quién es el campeón, si el equipo de García o el equipo de Cabra. El Olímpico de Necijal aún tendrá opción de ser tercero. Y bueno, queda también un partido sin mucha historia ya entre el Promesa Fuensanta Futsal y el Nava, que son último y antepenúltimo del grupo, último y penúltimo, perdón, del grupo. Y el Belmer Belmar, en el que Belmar tiene que asegurar su plaza en la Challenge Cup o la Juan Carlos Ceriani en disputa con el Olímpico de Lecija, o bien el Belmer Fútbol Sala consigue esa sexta plaza para la Copa Juan Carlos Ceriani, que se disputará también en el Olivo Arena, donde se juegan bastante los dos equipos, y este fin de semana se disputará esos últimos partidos de la Liga. En la Liga Femenina hubo 3 partidos, el equipo de la Estación Linares conseguía nada menos que ganar por 3-7 al Cincocina en Juparon a Mancha Real, arrebatándole así la tercera plaza del grupo, aunque el equipo mancharraleño tiene todavía un partido pendiente. La Bobadilla perdía 0-2 con Cazalilla. Después de la final, de ganar en la final de Copa, Cazalilla le ha endosado 2 derrotas al conjunto de la Bobadilla, y el equipo baezano, el Baeza Futsal femenino, ganaba en Jaén, en el pabellón de la Salobreja, en el número 6, ganaba por 0-11, nada menos que al conjunto de San Felipe. La clasificación ha quedado finalmente con Cazalilla como campeón de liga regular, aunque le queda un partido pendiente, pero ya lo es matemáticamente. Tiene 43 puntos. Jugará esa final contra la Bobadilla con 37. A Cazalilla, eso sí, le valdrá el empate para conseguir el título en esa final. 30 tiene el equipo de Estación Linares, 29 el Cincocina Fútbol Mancha Real, 23 Leyenda, 22 Baeza Futsal femenino, que si gana su partido pendiente contra Penalajar será quinta finalmente. El equipo precisamente de Penalajar tiene 8 puntos y el conjunto de San Felipe 1, teniendo en cuenta también que Linares Club de Fútbol y Belmar Fútbol Sala abandonaron la competición. Así que, así como queda esta Liga Femenina Soca Jaén. Este fin de semana sí se disputó una nueva jornada de la Liga Local de Baeza con los siguientes resultados. Descansó el Palacio de Gallegos, tuvimos el RU 1, Materiales de Construcción Miguel Cruz Poza 4, Tegama Mármol Baeza 2, El Rincón de Pedro 7, Floristería Carmen 4, Autoescuela Sol 5, Bar Pedro Juárez 15, Rosario 5, y la Inmobiliaria Pepe Calavia 1, Sporting Baeza 6. La clasificación
queda de la siguiente forma. El Rincón de Pedro tiene el líder con 37 puntos, 29 tiene el Bar Pedro Juárez, 27 el Sporting Baeza, 23 el Inmobiliaria Pepe Calabria, los mismos que el Forestería Carmen. Rus tiene 22 y ya fuera de los puestos de playoff, aunque con 2 partidos menos, está el Materiales de Construcción Miguel Cruz Poza, el Autoescuela Sol con 20, 13 el Palacio Gallego, 6 Tegama y menos 2 por esa incomparecencia. El Rosario realmente tiene 1, pero tuvieron una incomparecencia y por lo tanto se quedaron con menos 2. El próximo fin de semana hay liga, tanto el viernes de Dolores como el sábado se disputará una nueva jornada de la Liga de Baeza. En segunda andaluza, en fútbol sala federativo, tuvimos pleno de victorias de los equipos de la comarca de la Loma. El Baeza Fútbol Sala derrotaba por 5-1 al conjunto del Puente Fútbol Sala, el equipo de Puente Génave. El Ibro derrotaba por 0-10, nada menos, al Condado de Lucia de Santisteban del Puerto, que es donde disputa este equipo comarcal sus partidos. Y el Úbeda Viva derrotaba por 5-4 al Vilche en el partido en el que estaba todo en juego. El Úbeda Viva necesitaba esa victoria, le valía el empate para estar en los playoffs, pero consiguió esa victoria muy igualada, ese partido muy igualado contra el Vilche, y por lo tanto los 3 equipos de la comarca se clasifican para disputar en los próximos fines de semana del 12 y el 19 de abril la eliminatoria de cuartos de final para en ese playoff de ascenso, que se disputan a ida y vuelta. El rival del Ibro será el Belme Atlético, disputándose la ida en Belme el fin de semana del 11-12 de abril y el 18-19 en Ibro. El Úbeda Viva tendrá el rival más complicado, que es el Mancha Real, el campeón del grupo A, disputándose la ida en Úbeda y la vuelta en Mancha Real. Y el Baeza tiene un encuentro igualado, bastante igualado, contra el Linares Deportivo, el tercero del grupo A. La otra eliminatoria ha quedado ante el equipo de Puente Génave y el Patín Bar de Torredón Jimeno, así que veremos lo que ocurre. Si podríamos tener incluso un derbi comarcal. Si el Úbeda y el Baeza consiguen pasar su eliminatoria, estarían ambos en ese playoff de semifinales en ese caso. Así que mucha suerte para los 3 equipos de la comarca y enhorabuena por esa clasificación a los playoffs de ascenso. En atletismo, digamos que se disputó este fin de semana la carrera Duque de Ahumada, es decir, que el patio de armas de la Academia de Cabo de Guardia Civil de Baeza fue en el día de ayer el epicentro de esta 6ª edición del desafío Duque de Ahumada. Esta cita deportiva y solidaria organizada por el Grupo Agrícola Jaén ha logrado reunir a corredores y corredoras de diversas categorías, familias y una amplia representación de la comunidad local con el objetivo de recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer y Cruz Roja Española. La jornada se desarrolló en un ambiente de convivencia donde se han puesto de relieve valores como el esfuerzo y el compromiso social. El evento ha contado con una participación masiva, destacando la presencia de más de 1 millar de alumnos y alumnas de la Academia, así como deportistas populares que han completado los diferentes recorridos previstos. La competición comenzó a las 9:45 con las categorías infantiles desde chupete hasta sub-16, desarrollándose íntegramente dentro de la Academia. La prueba absoluta de 10 kilómetros inició a las 10:30, salida y meta en el patio de armas. Con el cupo completo de 1.500 participantes, el 6º desafío Duque de Ahumada ha confirmado que su fórmula, deporte, valores y ayuda al prójimo, es un éxito rotundo. Más allá de los cronómetros y podio, el verdadero ganador del día fue el espíritu solidario de la cita, organizado por el Club de Atletismo Fundación Oleícola Jaén, Grupo Oleícola Jaén, y el evento volvió a destinar sus esfuerzos a fines benéficos, demostrando que cada gota de sudor vertida en el asfalto tiene su propósito mayor. Y en Úbeda se disputó la 15ª carrera Entre Cultura. Úbeda vivió en el día de ayer una gran jornada de deporte, convivencia y solidaridad con la celebración de la 15ª carrera Entre Culturas, que reunió a más de 1.150 participantes en todas las edades. La cita, celebrada con salida desde el centro de Safa de Úbeda, ha vuelto a demostrar el compromiso de la ciudad con el deporte y especialmente con las causas sociales bajo el lema Corre por la infancia refugiada. Durante toda la mañana, niños, jóvenes y adultos participaron en las distintas modalidades, carreras infantiles, pruebas por categoría, la carrera de 8 kilómetros y la carrera de 4 kilómetros y marcha solidaria en un ambiente familiar y participativo. El recorrido, que ha discurrido en gran parte por el casco histórico de Úbeda, permitió a los corredores disfrutar del patrimonio monumental de la ciudad en una prueba que forma parte del circuito de carreras urbanas Pepe Aparicio y del circuito de ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Desde el Ayuntamiento de Úbeda se destaca la alta participación y el excelente desarrollo de la jornada, así como el trabajo de organización llevado a cabo por el Centro SAFA, voluntariado, colaboradores y entidades implicadas. Una vez más, Úbeda demuestra que el deporte es también una herramienta para unir, convivir y construir una sociedad más solidaria. Y esta última entrada antes de las vacaciones de Semana Santa, puesto que sabéis no tendremos programa la próxima semana,
le hablamos de tenis. Se disputó en Linares la tercera prueba del circuito 2026, Andalucía Tennis Tour. Tuvimos 3 finales, le hablamos de las finales donde Aitor Padial, de Atarfe de Granada, derrotaba a Adrián Castellano, de Daimiel, de Ciudad Real, en una final que ganaba por 5-1 y se retiró por lesión el tenista de Ciudad Real. En infantiles, Héctor Jaime Cuartero, de Daimiel, también derrotaba por 6-3 y 6-2 al linarense José Luis López. Y en la final absoluta, Sergio del Moral ganaba por un doble 6-2 a Luis Rodríguez, de la Carolina, consiguiendo así el tenista de Linares la victoria en su localidad. Así que con este espacio de tenis les dejamos hasta allá, dentro de un par de semanas por lo menos, en el que volveremos a hablar de deporte aquí, en este espacio polideportivo de Deportes 9. Como les decía, fin de semana de atletismo en Úbeda y en Baeza, el sexto desafío Duque de Ahumada y la carrera entre culturas, pues son 2 pruebas que son todo un espectáculo, 1.500 corredores, si no recuerdo mal, los que reunía la carrera de Baeza, casi 1.200 la prueba de Úbeda. La verdad que todo un espectáculo con el atletismo, y luego, pues, como siempre, el fútbol sala se lleva un especial protagonismo en el repaso de la actualidad polideportiva de la mano de nuestro compañero Joaquín López, que siempre, como les digo, es un placer escucharlo desde esta casa. Sin más, dejamos aquí la actualidad deportiva en nuestra comarca y la emplazamos a la próxima semana a seguirnos una semana más, y como siempre recordarles que si tienen cualquier información relativa al deporte o a nuestros deportistas, tienen a su disposición nuestro correo electrónico deportes@9laloma.tv. Sin más, ahora sí, nos despedimos, emplazándoles, como les digo, ya no la próxima semana, que nos metemos en Semana Santa. Se lo decía hace un segundillo que sí, pero me parece a mí que el lunes que viene va a estar complicado, porque ya estaremos de lleno disfrutando de la Semana de Pasión. Dentro de 2 semanas retomamos este espacio, como les digo, de análisis deportivo. Ahora sí, nos despedimos hasta dentro de un par de semanitas después de la Semana Santa. Hasta entonces. Blue, servicios ópticos y auditivos, ha patrocinado los deportes.